Bueno, ¿listos? ¿Listos? De 3 en 3. Vamos con de 3 en 3 hoy debido al festejo que estamos teniendo Al aquí festejo en familiar. QTF y todo el día por celebrar tu nacimiento ya hace 56 años y tu cumpleaños. Traje tu canción favorita, me puse a investigar. Traje tu canción favorita, traje tu película favorita y tu restaurante favorito. Entonces esta sección va a ser básicamente completa a todos tus gustos. Entonces empecemos con Phil Collins. Philip David Charles Collins, conocido mundialmente como Phil Collins, nació el 29 de enero de 1951 en Inglaterra. Empezando con los datos curiosos, porque esta historia ya la había contado. Ya había contado un poco de la biografía de Phil Collins. Entonces decido darle un giro a toda esta historia encontrando datos curiosos de este gran artista para no volverlo repetitivo, ¿no? Básicamente. Entonces estos datos curiosos van a ser dados cronológicamente conforme a la historia de Phil Collins para que ni tú ni yo nos confundamos y podamos entender bien la historia, ¿no? Entonces, empecemos. Phil Collins a los 5 años recibió de Navidad su primer instrumento. El primer instrumento que le regalaron fue el instrumento que decidiría que lo acompañaría el resto de sus días, la batería. Todos conocemos el gran baterista que es. Esto fue a los 5 años. De ahí, a los 15 se mudó de donde vivía a estudiar a una escuela de actuación y modelaje. Phil Collins, como lo conocemos, no empezó siendo cantante, empezó siendo un actor, empezó actuando en la película de los Beatles que se llama A Hard Day Night y Chitty Chitty Bang Bang. De ahí la carrera de Phil Collins empieza a tomar vuelo cuando conoce a Peter Gabriel. No hemos recomendado, bueno, no sí hemos recomendado a Peter Gabriel aquí, pero no hemos recomendado a Genesis. Genesis es una de las bandas más importantes del siglo XX. Y como dato curioso, Phil Collins llega a casa a hacer audición de Peter Gabriel, llega a su casa, llega primero que todos los bateristas. Pero aún así, llegando primero, decide ir hasta el final. ¿Por qué? Porque Phil Collins no se sabía ninguna de las canciones de Genesis. Entonces, todas las canciones que se aprendió fueron todas las canciones de Genesis, desde el primer momento en donde pasó el primer baterista hasta que fue su turno. Entonces, yo les dejo a ustedes, el público más inteligente. Imagínense el talento que has de tener para aprenderte 15, 16 canciones en batería. Si pasa Emilio y ya me la aprendí, pasa Santiago y ya me la aprendí, imagínate. De ahí, bueno, Genesis tendría un éxito brutal. Phil Collins agarraría la batería y cuando estaban en su máximo esplendor, se podría decir, Peter Gabriel decide impartir su carrera como solista. Phil Collins se queda como cantante principal sin muchas expectativas. La verdad no se quedaba muy seguro de lo que iba a pasar con la banda, pero sorprendentemente llegó a vender mucho más que el Genesis original, que el Genesis con Peter Gabriel. De ahí se separa la banda, Phil Collins sale de solista y solo hay 3 artistas en la historia de la música que han vendido 100 millones de copias y uno de ellos es Phil Collins. De ahí, bueno, seguimos la historia con que en 1999 le dan la oportunidad de hacer soundtracks para Disney, soundtracks que como calidad de artista no dejó que nadie más cantara, entonces las aprendió 5 idiomas diferentes y las cantó en 5 idiomas. Sí, para cantarlas él, ¿verdad? Exactamente. Increíble. Y hoy te traje tu canción favorita de Phil Collins. Gracias. Que sale en enero de 1981, que fue escrita por el baterista y producida por Hugh Padgham. De ahí, esta historia ha sido víctima de muchos misterios. Desde que yo soy chiquito y escucho esta canción, me habían contado que esta historia era sobre un niño que se ahogaba. Pero Phil Collins ha salido a desmentir, pero que le encanta el misterio de esta gran canción. Esta canción fue dedicada a la separación de su esposa, cuando se divorcia con su esposa, y ahorita les voy a contar un poquito más. Entonces, ¡qué bárbaro! Pero toco madera, falta mucho. No, espérate. La cabeza. Bueno, cuéntanos la historia. Como les decía, esta canción ha sido víctima de muchas especulaciones de qué se trata. La letra es una letra muy profunda y oscura. Si nos ponemos a detenidamente escucharla, nos cuenta la historia de cómo Phil Collins, desde el patio de su casa al patio al lado, está viendo a un niño ahogarse en una alberca. Y al mismo tiempo que está viendo al niño ahogarse en la alberca, está viendo cómo el papá lo ve y no lo salva y lo deja morir. Ese es básicamente con el contexto real de la canción, si escuchamos la letra. Pero, como les decía, Phil Collins ha salido a desmentir varias veces este
este misterio que hay detrás de esta canción y ha dicho que esta canción fue dedicada a su ex esposa, que fue recientemente escrita después de haberse divorciado. Entonces, espero les haya gustado. Es una gran canción, es una batería brutal. A mí me La encanta. batería. Y nos vamos con película. Hoy traje, lo hemos dicho. Se van a reír de mi película. Lo hemos dicho varias veces aquí al aire, pero la película favorita de Fer Fam es La novicia rebelde. ¿En serio? La Es novicia. que, ¿saben qué? Perdónenme, no es que... Cuando digo mi favorita es que la vi 15, 16, 20 veces. Me sé todas las letras, me sé todas las canciones del Los Captain diálogos. Von Trapp, los diálogos. Cuando los mocosos o la institutriz hace los vestidos de cortina. No sé, como que siempre me sacó una sonrisa importante La novicia rebelde. Y luego un día fuimos, mis papás y yo, a donde se filmó La novicia rebelde. Y mi papá se metió en sentido contrario en un lugar que era para bicicletas con el coche, donde se había filmado La novicia rebelde. Entonces me trae muy buenos recuerdos, siempre me hace reír. Para que En nos dé fin. tiempo de aventarnos todo, me voy a echar, traje 10 datos curiosos de la película, porque es una película muy conocida, es una película Pero ya no nos va a con dar un tiempo. gran nombre, entonces, bueno. Un dato. Sale en 1965, les voy a contar un dato muy interesante que tengo aquí. A ver. Charminan Carr, que interpretó a uno de los hijos del capitán George Ludwig von Trapp, confesó que estaba atraído por el actor que daba vida a su padre en la historia, hijo. Christopher Plummer. Él reveló que el sentimiento era mutuo, no obstante, no fue más allá de un coqueteo por la polémica que podía desatar eventualmente esa No, relación. imagínate con el papá, no, cállate. Bueno, y el restaurante, Santiago, ya nos vamos. ¿Tu restaurante favorito, el San Angelín? Sin duda, sin duda. De las mejores historias que yo he vivido en mi vida, las he vivido ahí. Y seguiré yendo. También, ahí también, cuando me incineren, ahí me ponen un pedacito. Ahí en me el reservan jardín. una mesa. Oigan, gracias a todos. Gracias por este día. Ha sido maravilloso. Mira, Paco Sea. Sea como sea. ¿Qué tal te...? Ay, no, Paco. Esas flores. Gracias. Chambelán de caramelo, suave por dentro, macizo por fuera. Pásale, Paco. Ay, tenemos que entregar micrófono. Qué lástima. Viene Paco con unas flores preciosas. Qué bárbaro. Qué grandes amigos y compañeros de trabajo. De verdad, gracias, mi querido Paco. Gracias. No hay palabras, gracias. Mañana comemos y festejamos. ¿Te parece? Que si no. Que si no, te cedemos el micrófono. Gracias a ti.